Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta y en este caso con una dedicatoria muy especial porque nos lo ha pedido ni más ni menos que nuestro amigo Frank, que es un andaluz que vive en Los Ángeles. O sea que esta petición viene desde la meca del cine. Viene desde Hollywood, ni más ni menos, desde la ciudad de Los Ángeles, donde Frank se encuentra por allí. No sé si estará haciendo cine o si estará simplemente viviendo la buena vida, pero le mandamos un saludo enorme y le doy las gracias por haber confiado en Acción Cine para este vídeo. En segundo lugar, por habérmelo pedido a mí, por haber sido él elegido en esta ocasión para... Además, creo que es una película que tiene un punto de elegido, un punto mesiánico, ciertamente. Así que lo agradezco enormemente que haya confiado en mí para hacer este vídeo también. Y, por supuesto, por hacerme ver una película, pues que es una de las grandes películas de ciencia ficción. Sí es de ciencia ficción. Sí es... tiene un punto de terror muy considerable. De hecho, lo hablaban no hace mucho tiempo con un seguidor, que es cierto que tiene muchos elementos de slasher en cierta medida, o más que de slasher, como creo que comenté yo, de Killer on the Loose, de ese género. Ya saben que el slasher slash significa cuchillada directamente, así que se indica muchas veces que el slasher tiene que ver con esa cuchillada, mientras que el Killer on the Loose puede ser que el asesino no utilice cuchillo o no utilice los mismos elementos, porque el slasher suele tener unas implicaciones, sobre todo con las referencias entre el sexo y la violencia y demás, cosa que en esta película no pasa, y no en todos los Killer on the Loose. El Killer on the Loose, el asesino está suelto. El asesino está de caza y tiene una misión. Y esta película juega con claves de esos dos elementos, pero también con claves del cine de acción, que ya dejaban intuir lo que sería la segunda entrega, la más laureada y la más reconocida de una saga que llega hasta nuestros días. Por desgracia, en este caso. Seguramente muchos ya lo han identificado, porque yo estoy hablando de Terminator. O The Terminator, que es el título original. Curiosamente es la única con el D delante. The Terminator, película de James Cameron. No sé por qué alguien me comentó, no sé si es cierto o no, y si no lo es, que me disculpen, que esta edición en Blu-ray sencilla de nuestro país estaba agotada, estaba descatalogada o algo por el estilo, lo cual me sorprendió notablemente. No lo sabía, en ese momento no lo sabía, y seguramente alguno de vosotros lo sabrá o tendrá más claro si está agotada o si sigue siendo una edición que se puede conseguir. Yo recuerdo que esta es de una gran superficie, que no voy a decir el nombre, porque la compré en mano. Pero también tengo uno de mis primeros Blu-rays, que no es de Terminator, no es de la primera entrega, es de la cuarta entrega, es de Terminator Salvation, que a mí me gusta mucho. De hecho, me parece la única secuela decente de todas las que hubo posteriores a la 2, sin duda. Y si no se suicida el móvil, también haremos bastante. Así que Terminator toca hoy, y Terminator es la película de la que vamos a hablar. Como os he dicho, con elementos de ciencia ficción, muchos. Evidentemente es una película de ciencia ficción, o cuyo caparazón, cuya envoltura es de ciencia ficción, que tiene muchísimo de cine de terror, es verdad, de esa mezcla entre slasher y Killer on the Loose, de ese asesino que va a la caza de una víctima y que no se detiene ante nada para acabar con ella, un asesino que parece sobrenatural, aunque aquí tenga una explicación científica, y por supuesto tenemos ese componente de cine de acción, porque la película, pese a su moderadísimo presupuesto, ya hemos oído varias historias al respecto. Por ejemplo, uno de los protagonistas, el gran Arnold
Schwarzenegger. Yo creo que mucha gente no lo entendería, pero yo le llamaría Chuache con todo el cariño del mundo. Y quien haya leído en mi país, en España, o en alrededores, se haya leído la literatura de los libros de Andreu Martín y Jaume Rivera, de corte adolescente, que son autores de novela negra, pero tienen una saga juvenil, por así decirlo, aunque la pueden leer con cualquier edad, se los recomiendo enormemente, sabrán quién es Chuache y por qué cuando digo Chuache es un homenaje, no es ni mucho menos despectivo hacia el gran Arnold Schwarzenegger, que es uno de los grandes iconos del cine de acción de los 80 y que siempre será nuestro Conan y que siempre será Terminator y que nos dio muchas tardes de disfrute con su cine. No todas eran buenas, de las que interpretó en los 80, ni en los 90, muchísimo menos en los 90. En los 90 hizo Eraser. Sí. Pero esta en concreto es muy buena, esta en concreto es muy buena. Es tan buena que marcó una forma de entender la ciencia ficción, es tan buena que creó una saga siendo cine independiente, una saga multimillonaria, es tan buena que convirtió en estrella absoluta, por si quedaba alguna duda, a su protagonista, y es tan buena que su director se convirtió en uno de los directores más influyentes y más importantes del siglo XX y del siglo XXI, que es James Cameron, su director y guionista. Así que no cabe duda que cuando nos encontramos con Terminator nos encontramos con una de las películas de su género más influyentes de la historia reciente del cine. Película del año 84, han pasado casi 40 años ya, pero sigue siendo igual de vigente, sigue estando igual de fresca, y volviendo a verla entiendo siempre lo que me dice mi compañero. Y entiendan que esto son palabras de mi compañero y es una discusión que tenemos siempre. Pero yo la entiendo su punto de vista. Y espero que cuando lo explique lo entiendan ustedes. Mi compañero en estas páginas, en este canal de YouTube, uno de ellos, con el que comparto directos y con el que compartimos videocríticas, Miguel Juan Payán, que le conocen todos perfectamente, siempre mantiene que esta es la buena y que Terminator 2 no es tan buena. Yo opino lo contrario. No opino lo contrario. Opino que Terminator 2 es mejor que esta. Que esta es buenísima. Que esta es una obra maestra, pero que Terminator 2 es una película definitiva. Y entiendo su punto de vista. Su punto de vista es que esta película es más comedida, menos espectacular, porque no lo necesita, no necesita tanto fuego de artificio, y sobre todo, que el esquema argumental de esta película lo copia totalmente Terminator 2. Lo cual es cierto, lo cual es verdad, que el argumento es el mismo. Un Terminator enviado del futuro para acabar con Sarah Connor en esta película, y ya saben que en Terminator 2 pues es la misma, pero con un añadido más. Por si no han visto Terminator 2, tampoco vamos a irnos en jardines y vamos a dejar claro desde el primer momento que esto es una crítica con spoilers. Si no han visto Terminator, es el momento de dejar el vídeo, pararlo, pausarlo. Puede ser que no hayan visto Terminator. ¿Es más que posible? No lo sé, pero es posible. Así que dejan el vídeo, lo paran, cortan y cuando lo hayan visto, cuando hayan visto Terminator, vuelven y seguimos discutiendo sobre la película, que creo que tiene mucho de lo que hablar y mucha tela que cortar. Así que, por favor, si no han visto Terminator, paren el vídeo, vuelvan, vean las dos primeras, luego si quieren vean Salvation. Y Terminator 3 es entretenida, es bastante entretenida, no tiene más. Además sale Kristanna Loken. De hecho, les diría que lo mejor de Terminator después de las dos primeras entregas posiblemente sea la serie Las Crónicas de Sarah Connor, al menos en parte. Así que si quieren disfrutar de la serie también. Y se olvidan de Genaro, Terminator Genaro y Terminator Genaro Genisio, como quieran llamarlo, y Terminator Destino Oscuro, también pueden olvidarse de ellas. A mí me parece peor Génesis que Destino Oscuro, pero gustos y colores. A mí Destino Oscuro, dentro de lo que cabe, era tan esperpéntico todo y tan espectacular y contaba con un reparto realmente interesante. Se me hizo más llevadera que Génesis, aunque entiendo lo de
el jardinero y esas cosas que tanto molesta a mi compañero también. Pero esta es la buena de verdad. Esta y la segunda son las buenas de verdad, son las que definen todo el género. Y si no la han visto, por favor, spoilers por todos lados. Vean la saga entera si quieren, vean la serie de televisión, pero si no la han visto, por favor, esta crítica va con spoilers. Para los que ya la hemos visto, imagino que nuestro amigo Frank la conoce del derecho y del revés, y la mayoría de los que estáis en este vídeo seguro que también. Pero para los que ya la conocéis, esta película es ese viaje al pasado tras ver un futuro posapocalíptico en el que una máquina es enviada, un cyborg, mitad humano, mitad androide, es un armazón metálico cubierto por tejido vivo, que por eso puede viajar en el tiempo. Viaja al pasado para acabar con Sarah Connor, que es la madre, será con el tiempo la madre de John Connor, el hombre que liderará la resistencia contra las máquinas y que las llevará, al inicio de Terminator, ya te lo dicen, a acabar con ellas, a estar a punto de ganar la guerra. Lo dice el propio Kyle Reese, el personaje de Michael Biehn, lo dice bien claro. Skynet ha perdido. Hemos ganado la guerra. De ese futuro también viaja Kyle Reese, un miembro de la Resistencia, enviado por el propio John Connor para rescatar y salvar a su madre. Sin que sepamos que en ese momento que, según avanza la trama, para darle más todavía, Kyle Reese va a ser el padre de John Connor. Y por eso tiene que viajar también al pasado, para ser el padre, para engendrar a John Connor. Lo cual convierte a Sarah Connor durante 90 minutos de los 117 en un MacGuffin. Sarah Connor es la persona que tiene que ser asesinada y le dejan aportar muy poco más. Lo último cuarto de hora, 20 minutos, gracias a Dios le permiten al personaje explotar, pero recuerden la escena de la propia comisaría de policía donde se esconde Sarah Connor durante unos momentos. Y cómo acaba aquello y cómo es todo aquello. Tras ese viaje, tras un intento de acabar y tras matar a 2 Sarah Connor aleatorias en Los Ángeles, el Terminator se encamina por fin a acabar con Linda Hamilton, con la actriz que interpretó a Sarah Connor por primera vez y la que más veces, entre comillas, le ha dado vida, porque Lina Headey lo hizo en 2 temporadas de la serie, evidentemente por número de ocasiones o por tiempo en pantalla, pero aquí estamos hablando de una actriz que ha sido el personaje en 3 películas, le ha puesto voz en otra, ha aparecido en el corto de Terminator 2, le puso voz en otra, son casi 4 películas. Y decían que si hacían una sexta volverían a la carga una vez más, tanto ella como Schwarzenegger, cosa que dudo que suceda por el fracaso comercial que supuso. A partir de ahí es una carrera contra el tiempo en la que los 2 personajes humanos intentan huir de este ser sobrenatural, de este poder de la naturaleza que es imparable a todas luces y que no son en ninguno capaces de derrotar. Lo cual tiene un poco de trampa, porque luego vemos algunas cosas y esas cosas luego se olvidan. Y es curioso porque es una película muy pequeñita, ya saben, lo que decía antes, Schwarzenegger contaba que para robar un coche, para la escena de robar en la que golpea el coche, tuvo que hacerlo con uno de verdad, o sea, para evitar y echar a correr, porque no tenían dinero para permitírselo. Todo el dinero estaba muy concentrado en lo que tenía que estarlo. Y esa persecución lleva a esa relación romántica entre los 2 personajes y a ese momento final en el que Sarah Connor tiene que enfrentarse ya sola al Terminator en una fundición, bueno, no en una fundición, en una fábrica. En la fundición es más en la 2, el final en la fundición. Y tiene que enfrentarse al Terminator en una fábrica, cosa que le lleva a destruirlo, según cree ella, y a sobrevivir, a destruirlo por fin con una presa hidráulica y a sobrevivir embarazada de John Connor y huyendo con ese plano final de la tormenta, se aproxima una tormenta, ya lo sé, y ella escapando con John, al que va a criar para que sea el líder de la resistencia. Un futuro posapocalíptico que sucederá en el año, creo que en el 97 era.
con la aparición de Skynet, que es un programa informático, una inteligencia artificial que ante el miedo de que los humanos la desconecten o se impongan, decide acabar con su enemigo natural, que somos nosotros, y lanzar un ataque nuclear que al final provoca pues una guerra nuclear y la práctica desaparición de la humanidad, a la que mientras intentan esclavizar y erradicar las máquinas de Skynet. Si les va sonando el argumento, no se preocupen. Más gente ha usado este argumento, sin mencionarles. Pero bueno, es broma, ¿eh? No se lo tengan en cuenta, que veo ya aquí los cuchillos como la gente se vuelve loca cada vez que me meto con... y a partir de esa sencilla trama, Cameron, lo primero, se adelanta muchísimo en el tiempo a conceptos tecnológicos que en aquel momento, estamos en el año 84, no estaban en boca de todo el mundo, como es el tema de la inteligencia artificial, de la guerra nuclear provocada por las máquinas, de hasta dónde llega, que es herencia de 2001, no es... Cameron tampoco inventa nada, es la herencia de 2001, la herencia de HAL 9000 es Skynet, está ahí, es literatura de ciencia ficción clásica o reciente, pero que habla sobre eso, sobre el alma dentro de la máquina, el Ghost in the Shell, de Ghost in the Shell. Justo de eso habla Terminator, y lo maneja de la forma más inteligente posible, que es mezclando, con muy poco presupuesto, mezclando esos elementos de cine que antes mencionábamos, de diversos géneros, para dar una conformación lo suficientemente conexa como para que en ningún momento sintamos que estamos viendo un Frankenstein de película, y además lo suficientemente inteligente como para dejar espacio a que, en caso de haber una secuela, poder cambiar el género totalmente. Es más, Terminator 2, que es más cine de acción, que es cine de acción puro, que tiene algunas de las mejores secuencias de acción de la historia reciente, Terminator 2 cambia las reglas del juego. Él repite, por eso es tan brillante para mí, repite el argumento, pero no repite el código. Y en ese sentido creo que Cameron es la fe que le tengo a Avatar 2 también. Cameron creo que tomó su propia experiencia haciendo la secuela de Aliens. Cuando él coge Aliens y le dicen, tiene que hacer usted Aliens el regreso, y dice, vale, ¿os acordáis que la primera era una peli de terror con un bicho suelto que iba matando un slasher? ¿Se acuerdan de aquello? Y dice la gente, siempre, claro, no vamos a acordar. Vale, pues yo voy a hacer cine bélico. Me voy a ir a cine de acción, cine bélico, un grupo de marines enfrentados a una guerra de bichos, etcétera, etcétera. Aquí, en Terminator 2 hizo lo mismo. Pudo cambiar las reglas. Luego, a partir de él, ya el resto se dijeron, ¿por qué no quedarnos con lo que ya conocemos y para qué cambiar? ¿Para qué inventar? ¿Para qué volver a los orígenes? ¿Para qué volver a nada? Vamos a seguir con ello. Sin embargo, en esta película, las claves que maneja, que recordemos que Cameron venía intentó rodar Piraña 2, no le dejaron. Ya sabemos la historia también de Piraña 2, pero recordemos que él venía de trabajar ligado al cine de terror, ligado a los efectos visuales. Si revisan los títulos de créditos de la saga Star Wars, de la original, verán el nombre de James Cameron, creo que es en Imperio Contraataca, si no recuerdo mal, o en El Retorno del Jedi. Revísenlo porque en uno de los dos aparece totalmente James Cameron, y estuvo trabajando con gente muy ligada a los efectos visuales y muy ligada a prostéticos, maquillaje, y él aprendió de todos ellos a usar en clave de cine comercial pero independiente. Es que recordemos que estamos ante una serie B. Por el argumento con el que trabaja y por el género, por los géneros con los que se mueve y por el presupuesto con el que se mueve, todo ello nos da una clave de serie B, que luego engrandece el trabajo como director y el trabajo como guionista del propio Cameron, que a mí siempre me ha parecido mejor director que guionista, pero que aquí posiblemente estemos ante su mejor trabajo de guión. Posiblemente. Esta y Terminator 2. Y tiene un muy buen guión. Luego nos reiremos y tal, pero también tiene muy buen guión Titanic. Por mucha broma que hagamos con Titanic, pero tiene muy buen guión Titanic.
Nos guste o no nos guste. Esto ya va más allá de... Es que a mí Titanic no me gustaba. Muy bien, no se trata de eso. Se trata de un análisis más o menos objetivo. Cameron maneja unas claves de guión muy sólidas para presentar esta historia, para sorprendernos cuando menos lo esperamos, con varios giros, con la muerte de Kyle Reese, con el descubrimiento de que Kyle Reese es el padre John Connor, con ese inicio en el que yo, cuando vi esta película por primera vez, tenía que tener 8 años, 7 años, yo juraría que no llegaba a 10, posiblemente fueran 8 o 9 años, y fue, yo diría que 9 años incluso, y fue en un viaje que hicimos a Arenas de San Pedro con el colegio. Y a la vuelta, era un autobús, era un viaje familiar de fin de semana, creo que era un sábado. Y a la vuelta, el autobusero nos puso la película. Que dijeron, a lo mejor es un poco bestia para los niños. Y los niños estábamos que nos subíamos por las paredes de emoción. O sea, flipando en colores. Yo alucinaba, o sea, era la primera vez que veía ciencia ficción de ese estilo. Entiéndanme, porque sí, sería más niño todavía, porque todavía recuerdo que no había visto Robocop. Recuerdo que mi enlace con la ciencia ficción era la saga de Star Wars y capítulos sueltos de Star Trek. No había más. Yo nací en el año 80, o sea, estamos hablando, seguramente serían 87, 88, algo por el estilo. Y yo no había visto más que 4 cosas. Y Star Wars había visto y a trozos, como el que dice. Entonces, esta película tan violenta, tan sangrienta, pues me dejó esa sensación de decir, ¿qué estoy viendo y por qué no lo he visto antes? Y no pasé miedo en ningún momento. Pero sí es verdad que al final de la película discutía con una señora que bajaba del autobús, la madre de un compañero mío o de un compañero de mi hermano, no me acuerdo bien, que decía, porque no terminamos de ver la película. La película termina cuando el camión, o sea, nosotros dejamos de verla cuando el camión explota y echa a arder. Y yo le decía, y ella me decía, tú crees que ha terminado, pero no ha terminado. Ahora sale el robot, se levanta y les persigue dentro de una fábrica. Y yo, no puede ser. Sí, ahora se levanta. Y yo, aplicando mi lógica de niño, decía, vamos a ver, señora, hace 20 minutos le hemos visto cómo después de un mal tiro o mal algo, se estaba revisando lo que eran los tendones de la mano para ver si le funcionan los dedos. Con el fuego todo eso se ha destruido, o sea, tiene que haberse destruido. Y esa es una de mis Cameron, me has engañado, no me puedes enseñar cómo está revisándose y arreglándose esto y luego detrás de un fuego brutal y una explosión no se ha roto nada y el bicho anda perfectamente. Y es como, a ver, entiéndame, señor, no quiero enmendar la plana, pero estás jugando a 2 barajas. Estás jugando con las cartas marcadas, tú las estás viendo, yo no. Y te estás riéndote de mí. Estás tomándome el pelo porque me enseñas una cosa y luego me dices que es la contraria. Y es una situación en la que no puede ser. No puedes hacerme pensar una cosa y la siguiente. No puedes cambiarme las reglas a mitad de película. Que es algo que, y aquí esto, para que me entiendan, es lo mismo que echaba en cara a Matrix, fuera de meterme con película y tal. No, echaba en cara a Matrix en el momento en el que me dicen una cosa de Neo y al instante me dicen lo contrario. Y es como, no me juegues con las cartas marcadas, no me des una falsa información adrede para que yo diga, oh, qué sorpresa, porque así no. La sorpresa es que Kyle Reese sea el padre de John Connor. Eso es una sorpresa porque ninguno nos lo esperábamos. Y la sorpresa es que el Terminator salga de las llamas. No me enseñes la escena, que la escena es simplemente para enseñar lo bueno que es tu trabajo de maquillaje y de efectos especiales, ni más ni menos. Me parece genial, pero no te hace falta, porque ya has mostrado otros momentos igual de potentes, como ese animatronic gigante de tamaño humano de Terminator, del propio Schwarzenegger, sacándose lo del ojo y demás, y mirando a la cámara, que está muy conseguido y que a día de hoy sigue siendo muy efectivo. Se nota que no es Schwarzenegger, claro que se nota, pero sigue funcionando. Hay veces que se nota algo y dices, no me lo trago, no acepto. Sin embargo, en este caso la estás viendo, estás diciendo, vale, se nota que es un muñeco, pero funciona, es efectivo. Es como cuando el Terminator se levanta de entre las llamas y camina. Y se nota que es o un muñeco movido por personas o stop motion,
pero funciona. Sobre todo cuando es stop motion, funciona muy, muy, muy bien. Pero y todo con esa trampa, con ese engaño que intenta someterme la película, termina con ese clímax que es muy efectivo, que termina como tiene que terminar, con la muerte de Kyle y con la destrucción del Terminator, y además yo creía que no había posibilidad para una secuela, pero resulta que es muy inteligente. Claro, la película podría haber sido simplemente volver atrás para matar a John Connor o a Sarah Connor, y sin embargo la 2 juega a eso, pero también con otro grupo de reglas, que por cierto mucha gente se queja de que es uno de los grandes problemas de la saga Terminator, que en la 1 se dice que no se puede cambiar el futuro y en la 2 se dice que sí se puede cambiar el futuro. Y es un cambio de reglas, es justo lo que le estoy diciendo, pero a gran escala. Es las reglas, por un lado, me planteas unas reglas y al instante siguiente me las cambias. Y no es justo para el espectador, porque es jugar con la baraja marcada por ti y para ti. Y yo, así es imposible, no que gane, sino que me lleve la satisfacción de haber entendido y disfrutado del juego. Olvídense también de paradojas del tiempo, de si es posible, no importa eso. Es ciencia ficción. Con clave en ficción, no es real, es ficción. No tiene por qué ser real, la película no pretende ser real. Pretende ser entretenida, coherente y, en el caso de Cameron, pretende además poner de manifiesto un par de detalles no sobre el mundo en el que, sino también son los últimos coletazos de la Guerra Fría, con lo cual él plantea el miedo, sigue planteando el miedo a una guerra nuclear, ese miedo que lleva atenazando aparte del mundo desde los años 50, ese miedo a la destrucción mutua asegurada, que lleva a ese punto en el que eso ha sucedido y nos muestra algunos detalles realmente interesantísimos del futuro. Cuando Kyle Reese habla del futuro y cuenta el futuro y tiene varias ensoñaciones, recuerden que la escena de arranque es el futuro y es magnífica. Pero luego más adelante tenemos más visiones del futuro. Y una de ellas es esa vuelta atrás. Para él es un flashback o un sueño, para nosotros es un salto hacia adelante, en el que vemos cómo viven los humanos y la llegada de un Terminator a un refugio humano. Hay un momento en esa escena, en ese que es de esos que se te quedan grabados por mucho tiempo. Y se te quedan grabados en una película que está llena de momentos icónicos y de frases icónicas, como el volveré y todo eso. O el si quieres seguir viva, venga conmigo. Sarah Connor, si quiere vivir, venga conmigo. Todo eso son frases míticas, son leyenda del cine, pues son cultura popular. Cuando lo hablé con 300. Cuando una película se cuela en la cultura popular de esa forma, algo tiene. Algo tiene. Algo especial tiene, ha encajado con el público. Y siendo Terminator una película de tan presupuesto tan moderado, de Orion, era Orion la productora, no era, aunque la edición sea de Metro-Goldwyn-Mayer y de Fox, era Orion la productora, la desaparecida en aquel momento Orion, desaparecida posteriormente. No era un gran estudio o un super estudio, era una productora pequeña de serie B, sobre todo de serie B. Y aquí la película trasciende todo eso y se convierte en parte de la cultura popular. Pues que todo eso, con todo eso que tiene, se supere, con la imagen del Terminator metálico, con todo eso, para mí lo supere y la escena que más recuerde sea esa, porque tienes ese momento magnífico de decir, esto solo ya te gana 3 estrellas en cualquier crítica, te pongas como te pongas, que son esos niños llenos de harapos y llenos de mugre, de estar viviendo en las ruinas de una civilización caduca y destrozada, verles viendo una televisión que está en llamas por dentro, que lo único que están viendo es el fuego crepitar, y que miran con esa cara con la que miran, con esa falta de pasión, con esa porque lo que están viviendo es normal para ellos, te explica en un solo plano cómo es ese futuro. No necesita más. El mamón de Cameron, que sigue siendo visualmente uno de los mejores directores que existen. Repito,
Visualmente sigue siendo uno de los mejores directores que existen. Si tienen dudas al respecto, revisen Terminator, Terminator 2, revisen Abyss, revisen Aliens el Regreso, revisen Titanic, revisen Avatar, revisen Mentiras Arriesgadas, revisen lo que quieran. Visualmente, Cameron es impresionante. Es un tipo que tiene un alcance a la hora de componer planos y de darle una espectacularidad, una grandiosidad y un significado mayor incluso el que podamos imaginarnos, que es increíble. El plano de bajando al Titanic, de Titanic, ese plano recorriendo el barco, que va transformándose en el barco original, que es un plano que enlaza el pasado con el presente y que repite varias veces, por poner un ejemplo de una película que a muchos no les gusta. Pero tiene esos momentos de decir, tío, eres un puñetero genio. Avatar, visualmente, es una burrada de película. Pues esta, con todo el presupuesto, y aquí tiene más mérito, porque tenía muy poco dinero, muy poco dinero. No recuerdo si el presupuesto eran 4 o 6 millones de dólares. Y todo se fue para efectos visuales. No se fue a decir, voy a gastarme todo el dinero en grandes estrellas de Hollywood. Estaban empezando todos ellos. O no se fue el dinero a decir... por ejemplo, en Almas de Metal, que es una película en la que hay un robot asesino igual, el dinero se va en gran medida también a pagar a Yul Brynner, que es una estrella de Hollywood y tal. Tú vas a contratar a Yul Brynner. Aquí no hay ningún Yul Brynner. Schwarzenegger venía de hacer Conan, evidentemente Conan fue un éxito, pero no todavía estaba empezando su carrera. También había hecho Hércules en los 70, no pasaba nada. O sea, estaba empezando, por así decirlo. Este fue el gran espaldarazo a su carrera. Pero no era una megaestrella todavía. Ni Michael Biehn ni Linda Hamilton. Su carrera empieza aquí. Pongan todas las comillas que quieran al respecto. Es decir, no es que empiece, pero aquí da un salto de conocimiento, pero es una película que no tiene en principio ese salto. Esto es el ejemplo, y volvemos al tema de la mezcla de géneros. El ejemplo sería Jamie Lee Curtis en La Noche de Halloween. En La Noche de Halloween sí había un actor británico muy conocido, no muy conocido, pero muy respetado, como era Donald Pleasence. Aquí no, ni eso. Aunque evidentemente, si miran entre los escombros, verán que hay más gente de la que parece en esta película trabajando, que a veces, también les digo que muchas veces nos olvidamos y solamente estamos pendientes de bueno, es que está Schwarzenegger y yo quería ver a Schwarze y todas esas cosas, pero fíjense bien, porque van a llevarse más de una sorpresa en alguna escena, como por ejemplo la de la comisaría. A mí la comisaría, que me parece una escena perfectamente elaborada, pero es un ejemplo de la mezcla de géneros a la que me refería. Por un lado tenemos el hecho de que estamos viendo a un robot, un cyborg atacando la comisaría. Además tiene el volveré, estampando el coche contra el mostrador y demás. Por otro lado, estamos ante uno de los puntos de la película donde hubo mucho dinero invertido, que es el tiroteo brutal dentro de la comisaría, donde hay un montonazo de muertes. Y estamos viendo que estamos en uno de los puntos centrales donde la película pega un giro, un pequeño giro, y avanza da su entrada, por así decirlo, casi, no al tercer acto, pero sí al valle que nos lleva al tercer acto. Es el pico que lleva al valle, que es la escena romántica y demás. Y aquí se dan los tres géneros. Tenemos esa escena de acción, tenemos ese punto de ciencia ficción y luego tenemos el elemento de cine de terror, que se ve claramente en esa Sarah Connor escondida debajo del asiento del escritorio, mirando quién viene al otro lado, intentando que no la descubran con lo que pasa al otro lado. Y al final, la sombra que se ve con ese momento de tensión, fíjense en el uso de la profundidad de campo, el uso del encuadre, Linda Hamilton, la puerta con la cristalera, traslúcida, no transparente, con lo cual no vemos bien, solo vemos una sombra, pum, esa sombra abre la puerta, plano detalle, se abre, Sarah es Kyle Reese, no es el Terminator, está a salvo, pueden seguir, pueden huir y escapar un más. Y luego el policía que aparece por allí de nuevo y le dice, váyanse de aquí. El compañero del policía negro
es Lance Henriksen, otro habitual de James Cameron, que trabajó con él evidentemente en Aliens el Regreso y que es un magnífico actor y que aquí tiene ese pequeñito papel que igual ya empezaba, pero que es un actor mítico para los fans del género y para los fans evidentemente del cine de ciencia ficción, porque le vimos en Aliens el Regreso y no tiene más. Es Bishop. Y a partir de aquí la película sigue en otra dirección, pega ese giro romántico que para mí es lo peor de la película. No porque yo entiendo que la escena romántica, el romance, tiene una explicación argumental y tiene que ser el padre de John Connor, que me parece perfecto porque es un giro muy bien llevado, tiene sentido, le da todavía más paradójico todo, más complejo si lo prefieren, más de dejar al espectador diciendo, "Ay, va". Tiene sentido, pero el tratamiento es lo que no me gusta. Es demasiado blandengue. Es demasiado... Cuando James Cameron se pone blandengue de verdad. Y esto lo sabemos todos. Porque hemos visto su carrera. Y le hemos visto no solamente en Titanic, le hemos visto en otras películas hacer lo mismo. Se pone a veces muy intensito, romántico, y creo que no entiende él cómo va el romance, y se pone muy en plan empalagoso, en plan novela de estas de bolsilibro barato. Con los dos en la ventana, en ese motel de carretera, ella le mira intensamente, los dos se miran, no puedo dejar que nadie se acerque a mí, siempre te he querido. Cuando empieza a contarle lo de la foto, siempre te he querido, Sara, y es como, tío, ciencia ficción 10, acción 10, terror 10, romance, te voy a poner un 5 porque los dos actores son buenos, pero te está jugando un terreno muy pantanoso. Es como si se le olvidara la película que está contando y de repente mete esa escena que, repito, tiene un sentido argumental, pero no tiene una explicación de cómo está contada. O sea, lo puedes contar de 1000 maneras distintas. Y creo que la peor de las peores, esa es la que utiliza. Y no me parece justo. O sea, creo que es decir, esa escena es la que hace, para mí, en muchos sentidos, es la que hace que Terminator 2 acabe ganando. Porque Terminator 2 no tiene esas escenas. De hecho, Terminator 2 tiene un momento en el que Linda Hamilton piensa algo. De hecho, Terminator 2 tenía una escena con Kyle Reese, con Michael Biehn, que cortaron. Lo cual se agradece. En el montaje extendido sí viene. Pero se agradece que la quitasen. Tiene sentido que la quiten. Aunque no viésemos a Kyle Reese. Pero hay un momento en el que Sarah Connor piensa algo. Y no tiene nada que ver con el romance. Y aquí es todo... Y miren que es complicado olvidar el cardado horrible que lleva la pobre Linda Hamilton, pero al final, cuando va con la coleta, pocas veces ha estado tan guapa Linda Hamilton como al final de Terminator, de verdad. Con el jeep y el perro y embarazada y el arma a punto y el niño por ahí rondando y todo eso. Y la foto, que en ese momento se hace la foto que luego será la que lleve... Kyle Reese para reconocerla, la foto que le dio John Connor, la foto que lleva toda su vida estudiando, porque él sí sabía que iba a ser el padre de John Connor, porque él lo sabía. Llevaba toda su vida preparándose para conocer a Sarah Connor, para volver con ella toda su vida. Ya han visto la película, saben exactamente a qué me refiero. Creo que ese es su punto, su debilidad, porque luego el resto es una película eminentemente nocturna, casi todas las escenas suceden de noche, lo cual es difícil de fotografiar, pero queda de escándalo. Y casi todas las escenas suceden en ambientes cerrados, muy poco uso de exteriores, el justo y el necesario. Es caro rodar en exteriores, sobre todo para las persecuciones de coches y para la gran explosión del camión final, que ahí se dejaron un dineral también. Y esos interiores permiten el uso de esos elementos de cine de terror que comentábamos, de slasher o de Killer on the Loose, lo que ustedes elijan, como es por ejemplo la escena en la discoteca. Con esa cámara lenta, con esos personajes moviéndose, con ese asesino acercándose, todo eso nos está enseñando que estamos ante un momento de tensión de casi de película de terror. Y lo mueve muy bien Cameron porque es un tipo muy listo y muy bueno. Y lo sabe encajar muy bien. Y tiene elemento de terror también ese viaje al futuro en el que vemos cómo es el futuro de la humanidad y en el que nos muestran cómo es la vida de las personas en ese momento. Y ese futuro apocalíptico, post-apocalíptico, con los personajes
encerrados en ese zulo, viviendo esas circunstancias, con la llegada del villano, tiene también elementos de cine de terror. La visita a la comisaría, como os he dicho, es un momento de cine de terror. Fíjense cuántas veces Cameron, que no es tonto, repito, que es un director brillante visualmente, cuántas veces repite un plano, o no un plano, un encuadre que es enfocar al Terminator desde abajo hacia arriba, en un contrapicado, dándonos la sensación de que nos enfrentamos a un titán, no a un humano, ni siquiera a una máquina, que es algo que se utilizaba en el cine de terror siempre. Vean La Noche de Halloween, si tienen alguna duda. El villano, el monstruo, el demonio al que enfrentarse, tomado desde abajo para que parezca un dios invencible. ¿Qué es lo que parece? Sobre todo cuando entra en la comisaría, es cuando más marcados son esos planos con los policías intentando acabar con él. Y con esas gafas de sol que, si se quita, tiene ese ojo rojo que parece un camino al infierno. Fíjense cómo lo del ojo rojo y lo de ese ordenador de a bordo, por así decirlo, son también premonitorios de muchas cosas de la ciencia ficción y de la propia del propio mundo que nos íbamos a encaminar con la llegada de la informática y de los ordenadores, un ordenador en cada casa, etcétera, etcétera. La tecnología, el salto que dio la tecnología con la informática a partir de los 80 y que ya Terminator empezaba a intuir y empezaba a marcar. Y luego fue una película tremendamente influyente, es una película que fue muy influyente. Se puede notar su influencia en Robocop, se puede notar su influencia en parte del cine de terror de esa época, pero sobre todo en esa serie de copias, refritos, remake, reboot, de todo que hubo a lo largo de eso, sobre todo en Italia, que son muy listos, pero también, por ejemplo, aquella saga llamada The Exterminator, la de El Exterminador, la de el tipo aquel que iba en moto y tal, y que estaba puesta para que en el videoclub tú llegaras y dijeras Terminator 2, y no, este señor no es Terminator. Aquella hubo como 4 películas, tengo por ahí una edición coleccionista de la 1, pero hubo como 4 películas y era como, claro, yo la primera vez que la alquilé era como, esto no es Terminator 2, oiga, ¿dónde está Schwarzenegger? ¿Dónde está la gente que han cambiado el reparto? Y decían, no, es que esto es otra saga, y era como, madre mía, pues hasta con eso se intentó. Pero no es fácil igualar la maravillosa labor de guión, la maravillosa labor de dirección, el magnífico reparto que encontró, todos los elementos para que una película de serie B se convirtiese en una de las pequeñas joyas del cine de los años 80. Esta es de las de verdad, de las que me gustan de verdad de los años 80, de las que veo y digo, joder, qué buena que es. Porque esta es del cine bueno, del cine como gran evasión, como entretenimiento. No estoy hablando de películas tipo, porque me va a tocar hacer breve la crítica, París, Texas. No estamos hablando del gran entretenimiento, de esa serie B, de ese tipo de cine que quería ser con poco hacer mucho. Que puede ser, por ejemplo, bueno, en este caso tenía ya más, pero con directores de muchos casos venían de cine de terror, que es gente como Wes Craven o como el propio John Carpenter, toda esa gente, o gente de cine de acción que empezaba a salir y que intentaba darle un plus a su cine con este tipo de películas. Aquí nos encontramos con una de las mejores de la época, de las mejores de su género o de sus géneros de todos los tiempos. Si para mí se queda un pelín por debajo es solo por esa escena, pero con la importancia, la repercusión y todo lo que tiene, para mí Terminator 1 no puede ser menos de 5 estrellas, para causar polémica, porque sé que van a decirme alguno que estoy loco y tal. No quiere decir que la 2, es que la 2 me parece otras 5 estrellas. Para que me entiendan, la 2 me parece un 10 y esta me parece un 9,80, o sea que no tiene, o un 9,75, si es que no tiene más. Su importancia, recordemos, sin Terminator 1 no tendríamos Terminator 2, y nos encontramos con una de las grandes joyas del género de ciencia ficción, del género de terror y del género de acción, todo junto en este combinado en el que olvidamos su parte romántica, y repito, no porque no tenga sentido argumentalmente sino porque está tratado de forma muy empalagosa. El resto,
prácticamente perfecta, una película magnífica, entretenidísima, 1 hora 45, 1 hora 50 que dura, se siguen pasando volando, es una auténtica delicia, sigue funcionando, los efectos visuales siguen siendo, y los efectos especiales siguen siendo magníficos a día de hoy, cómo funciona la stop motion, cómo funciona el montaje, la tensión en la que te mantiene toda la película. No hay mucho más que decirle, es una auténtica maravilla y como tal nos quedamos, así que Frank, encantado de haber hecho esta crítica, como estamos encantados siempre de hacerla, pero en este caso con una película que ha marcado muchísimo en todos los sentidos. Así que muchísimas gracias, Frank, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Los demás ya sabéis que por aquí abajo tenéis las instrucciones en la descripción de cómo pedirnos una crítica a la carta, que tenéis la revista en el kiosco, que podéis ir a por ella cuando deseéis. Yo os recomiendo porque hay un montonazo de artículos, no solo míos, sino especialmente los de mis compañeros. Así que ahí la tenéis y el resto le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Ah, por cierto, no puedo olvidarme. Otra de las cosas, la banda sonora icónica. Icónica banda sonora imprescindible. Que luego me regañan algunos. No se me olvida. La banda sonora sigue siendo una de las más icónicas recientemente. Y una de esas bandas sonoras que siempre que la oyes, sabes qué película están. Y eso es algo muy importante y ayuda un montón porque tiene un tono entre épico y triste de encaminarse a una derrota que importa mucho en lo que estás contando, porque la película parte de una derrota o de un inicio post-apocalíptico, los humanos que han sido erradicados, y termina con una derrota, semiderrota posterior, que es Kyle Reese ha muerto, ella está embarazada, pero no puede evitar el fin del mundo que se aproxima. Así que, con todo eso, Terminator, la banda sonora es imprescindible, que no se me olvide. Like, suscribiros, contadnos lo que queráis. Nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.